Bien, ustedes ayer comenzaron, o sea, tuvieron el desarrollo de la clase teórica de la introducción a la técnica de espectroscopía en general, porque a lo largo de la materia vamos a ir viendo distintas técnicas analíticas espectroscópicas, y profundizaron en la parte de espectroscopía ultravioleta visible, que es lo que hoy vamos a abordar desde el punto de vista práctico. En realidad, como, bueno, los que ya han hecho la materia o los que por ahí han ido averiguando, saben que nuestra materia tiene una carga práctica bastante elevada, porque tenemos guías de ejercicios, varios trabajos prácticos de laboratorio, que obviamente este año va a ser imposible que los podamos hacer, pero mi idea es que poderles acercar mediante videos y digamos, y mediante imágenes de procedimientos de cómo se usan los equipos, tratar de acercarlo lo más posible a lo que ustedes hubiesen hecho en el laboratorio si hubiésemos podido estar en forma presencial. Por eso, bueno, les pido que las dudas, las consultas que vayan surgiendo, no duden, digamos, en hacerlas, ya sea por el chat o si quieren podemos ir cortando y vamos haciendo bloques, digamos, de consultas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que ustedes vieron en el teórico del día de ayer, como apuntando más que todo a la parte de los fundamentos de la técnica y abordar las distintas ecuaciones y leyes que regulan, digamos, la espectroscopía ultravioleta visible y en algunos casos la espectroscopía en general. Bien, entonces, como ustedes sabrán, la espectroscopía ultravioleta visible es una técnica instrumental que se utiliza ampliamente. Se podría decir que es una de las más utilizadas en química analítica. El principio fundamental en que se basa es estudiar la interacción de la radiación electromagnética con la materia, o sea, lo que se va a obtener de información aquí es la medida de la cantidad de luz absorbida en función de una longitud de onda determinada. Esta técnica nos permite tanto identificar sustancias como determinar su concentración. Por eso es que es una técnica tanto de análisis cualitativo como cuantitativo. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es el fenómeno fundamental que ocurre en esta técnica? Las absorciones de radiación ultravioleta visible, como bien deben haber visto ayer, se basan en transiciones electrónicas entre los niveles energéticos de los átomos de las muestras. O sea, los electrones más externos, o sea, los electrones de valencia, van a ser los que pueden saltar a otro orbital vacío de un nivel energético superior si se les confiere una energía adecuada como para poder realizar esa transición. Aquí en este brevísimo video ustedes pueden ver cómo, teniendo un átomo en su estado basal, va a sufrir, si se le confiere una determinada energía, va a pasar a un estado energético superior. Esta absorción de un fotón cuya energía coincide exactamente con la diferencia de energía entre el estado fundamental y el estado excitado es lo que produce este fenómeno. Desde ahí que pueden ver la ecuación, digamos, de este salto energético que corresponde a la energía de un fotón. El tiempo de vida útil, digamos, o de vida de ese átomo excitado, como ustedes lo sabrán perfectamente, es muy breve. Por lo tanto, ese átomo al volver a su nivel energético basal va a disipar energía, que es lo que se le llama el proceso de relajación. Esto es básicamente lo que ustedes han visto mucho más detalladamente en la clase teórica de ayer, pero como para llegar a un resumen, digamos, digamos, el fundamento de la técnica. Ahora bien, si nosotros hacemos un barrido espectral, no sé si ayer hablaron de barrido espectral, seguramente lo han hecho, pero el barrido espectral consiste en analizar la absorbancia de un determinado analito en un rango de longitudes de onda.
esto se representa, o sea, ese barrido espectral se representa como ustedes lo pueden ver en esta figura, o sea, donde se grafica absorbancia en función de la longitud de onda, en este caso en nanómetros, y vamos a ir determinando, digamos, observando estos picos o estas bandas a determinadas longitudes de onda. Este espectro, digamos, del barrido se le denomina huella dactilar. Esto es así porque los espectros de absorción de cada elemento son únicos, o sea, presentan máximos de energía a una longitud de onda o a varias, dependiendo si el compuesto absorbe en una única o en varias longitudes de ondas características y con distintas intensidades. O sea que esta huella dactilar, ningún compuesto va a tener exactamente el mismo barrido espectral que otro. Por ahí puede ser que coincidan las longitudes de máxima absorbancia, pero seguramente no coincidirá la intensidad de los picos o de las señales. Desde aquí que se pueda trabajar o sea, desde el punto de vista de un análisis cualitativo, o sea, sabiendo o conociendo la localización de los máximos de energía en el espectro, se pueden identificar y diferenciar entre uno y otro elemento. Y desde el punto de vista cuantitativo, la intensidad de la absorción de cada elemento a la longitud de onda característica es mayor cuanto mayor sea su concentración. Entonces, desde aquí es que, por la técnica de espectroscopía ultravioleta visible, tanto se pueden identificar compuestos como se puede determinar la concentración de ese analito que estemos analizando. Bueno, dentro del espectro electromagnético, que varias, digamos, de estas zonas las vamos a ir viendo durante el transcurso de la materia, en el espectro electromagnético particularmente vamos a trabajar en la zona del ultravioleta, que va entre los 190 y 350 nanómetros aproximadamente, porque bueno, tampoco son, digamos, no es que tengamos dividido, por eso se los aclaro, porque por ahí en bibliografía pueden encontrar una pequeña variación en las zonas del espectro a las cuales se les denomina ultravioleta visible, y lo mismo con IR, con rayos X, etc. Bien, entonces ultravioleta va entre los 190 y 350 nanómetros aproximadamente, mientras que la zona del visible va entre los 350 y los 800 nanómetros. En esta zona del visible, o en esta zona del espectro, las longitudes de onda, las distintas longitudes de onda llevan asociadas diferentes colores, digamos que son detectados por el ojo humano. Desde aquí vamos a la ley que gobierna o que rige la espectroscopía, que es la ley de Lambert y Beer, donde esta ley se basa, digamos, en la energía que es incidida sobre una disolución de concentración C y con un ancho o espesor B. Esta energía va a incidir sobre el analito, va a interactuar con él mediante las transiciones electrónicas que vimos definido anteriormente, y va a absorber una determinada cantidad de energía en función de la concentración que tenga esa muestra. Por eso es que la transmitancia se la define como la fracción de la luz incidente que es transmitida por la disolución. O sea, la potencia de luego de haber incidido sobre la muestra, va a ser menor que la de las incidentes. Desde aquí que la ley de Lambert y Beer se la define como que la absorbancia a una determinada longitud de onda va a ser igual o va a ser directamente proporcional a el ancho de la muestra por la concentración, y esto va a estar afectado por una constante que se denomina coeficiente de absortividad, y este coeficiente de absortividad va a tener distintas unidades dependiendo cuáles sean las unidades de concentración. Desde ahí que podemos tener un coeficiente de absortividad molar, si las unidades de concentración están en mol por litro, o un coeficiente de absortividad específica si las unidades de concentración están en gramos por litro. Desde esta ley de Lambert y Beer se pueden hallar las concentraciones de una especie química a partir de las medidas de la intensidad de luz absorbida.
Profe, Sí. una consulta. Ahí en la primera anterior, Sí. está definida como el menos logaritmo de t. A está definida como menos el logaritmo de t, sí. Y sería también el menos logaritmo de la relación de las Exact, potencias. exactamente, falta el menos ahí. Ah, ok, listo. Sí, Gracias. perfecto. Bien. Eh, Seguimos acá entonces. Entonces, esta ley de Lambert-Beer, como también ayer seguramente vieron, tiene una serie de limitaciones o desviaciones de la ley. Básicamente, la ley de Lambert-Beer se describe perfectamente el comportamiento cuando trabajamos con disoluciones diluidas, o sea, con concentraciones menores a 10 milimolar. Si ya tenemos concentraciones más elevadas, muchas veces los valores obtenidos de absorbancia o de porcentaje de transmitancia pueden llevar algún tipo de error. Por eso mi recomendación, y todos los que trabajamos con espectroscopía ultravioleta visible, siempre sabemos que hay que trabajar con soluciones bien diluidas. Después también podemos tener limitaciones o desviaciones químicas que tiene que ver con las moléculas, que las moléculas estables en disolución y sin partículas en suspensión son las que van a responder sin ningún tipo de fluctuación a la absorbancia obtenida. Por ahí la ley deja de cumplirse cuando el analito se asocia, disocia o reacciona con el disolvente para dar lugar a un producto diferente, que por supuesto ese producto va a tener un espectro de absorción distinto, y como nosotros vamos a estar trabajando en otra longitud de onda que no es la máxima para ese compuesto, obviamente que vamos a tener un error en la medición. También podemos tener desviaciones instrumentales. Para que se cumpla la ley de Lambert-Beer tenemos que trabajar con radiación monocromática. Si estamos teniendo otro tipo de radiaciones, ya sea por un desperfecto en el equipo o porque haya habido algún tipo de fluctuación, esto va a acarrear ciertos errores experimentales. Ahora, a medida que vayamos viendo los ejercicios y la parte práctica, vamos a seguir hablando un poquito más de estas posibles desviaciones. Bien, hasta aquí llegamos entonces con un pequeñísimo resumen de lo que ustedes vieron muy detenidamente ayer en la clase teórica. Si no hubiesen dudas, continuamos para la parte práctica y de ejercitación. ¿Hay alguna duda o consulta? Bien, entonces continuamos con la parte práctica. Bien, en esta parte práctica yo les voy a ir comentando. En primera instancia vamos a hablar un poquito del equipo y les voy a mostrar algunos videos como para que ustedes tengan una aproximación a los espectrofotómetros, y luego vamos a ir a la parte más de ejercicios, de resolución de ejercicios. Bien, un espectrofotómetro está constituido básicamente por los siguientes componentes: una fuente de luz, que es la fuente, digamos, que emite la radiación necesaria para poder producir, digamos, esa absorbancia en el analito. El haz de luz tiene que tener estabilidad, direccionalidad, energía espectral continua y una vida larga. Dependiendo de la zona del espectro en la cual estemos trabajando, digamos, vamos a tener distintas fuentes emisoras de luz. Por ejemplo, si trabajamos en la región del ultravioleta, vamos a trabajar con una lámpara de deuterio. Si trabajamos en la región del visible, con una lámpara de tungsteno, que son las que más comúnmente se utilizan. No quiere decir que sean las únicas, pero son las más... las que normalmente usamos en nuestros equipos. Luego tenemos monocromadores o filtros, dependiendo del tipo de instrumento que estemos usando. La función del monocromador es captar y aislar las radiaciones en la longitud de onda deseada. O sea, la lámpara va a emitir, por ejemplo, si estamos trabajando en la zona del ultravioleta, va a emitir en una zona del espectro que, como decíamos, irá aproximadamente entre los 190 y los 350 nanómetros.
Ahora bien, la función del monocromador es seleccionar dentro de ese amplio rango de longitudes de onda, la longitud de onda de máxima absorbancia del compuesto o el analito que estemos analizando. La parte siguiente es el portamuestras, o digamos que es el lugar donde se deposita, o cubeta, digamos llamado también, donde depositamos la muestra a analizar. Es importante tener en cuenta que en el caso de los portamuestras en un espectrofotómetro, son parte, digamos, de la trayectoria del haz, con lo cual es de fundamental importancia que sean del material adecuado. Cuando hablamos de material adecuado, hablamos de un material que sea completamente transparente a la radiación, o sea, que no absorba, porque si no vamos a estar teniendo una mala determinación de la absorbancia del analito en sí. Entonces, fundamentalmente hay que buscar el material adecuado. Por ejemplo, si trabajamos en la zona del ultravioleta, se puede utilizar cuarzo, mientras que si trabajamos en la zona del visible, además del cuarzo, se puede usar plástico o vidrio sin tener ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, estas cubetas tienen que ser adecuadamente tratadas, o sea, no deben estar rayadas, ni rotas, ni mucho menos manchadas, porque si justamente el haz incide sobre alguna de esos defectos, esto también va a influir en la determinación de la absorbancia o del porcentaje de transmitancia de la muestra. El paso siguiente es el detector, que es donde llega, digamos, la energía luego de haber atravesado la muestra. El detector va a transformar esa respuesta en una señal que pueda ser vista ya sea en una pantalla, en un registrador, en una computadora, o sea, ya sea una señal, digamos, analógica o digital, pero es una señal proporcional, digamos, a esa absorbancia de la muestra. En este pequeño videíto pueden ver cómo es el funcionamiento, digamos, de lo que acabamos de ver, cómo la lámpara va a emitir en la zona del monocromador, se van a seleccionar las longitudes de onda a las cuales queremos, digamos, penetrar la muestra, y desde ahí cómo la atraviesa y llega al detector. Con respecto a los espectrofotómetros, bueno, tenemos una enorme variedad de espectrofotómetros hoy en día, hay en el mercado muchísimos tipos de equipos que, bueno, varían en pequeñas cuestiones, más que todo por ahí hoy en día se ha avanzado mucho en distintos software para poder procesar y ir analizando las señales y los resultados que se obtienen. Pero bueno, básicamente son equipos bastante robustos, en el sentido de que, robustos me refiero a que son equipos que no tienen demasiados desperfectos. De hecho, estos equipos se pueden usar por muchos años. En el laboratorio del Departamento de Química, de hecho, tenemos un equipo pero viejísimo, pero que funciona perfecto. Lo único que se han ido haciendo es, obviamente, cambiando las lámparas, porque las lámparas o las fuentes de emisión tienen una vida útil determinada, entonces cada determinada cantidad de horas hay que reemplazarlas, y por ahí también es necesario realizar un calibrado de la lámpara de manera tal que la emisión sea adecuada, pero más que eso no debería haber grandes desperfectos. Básicamente, cuando nosotros tenemos que usar un espectrofotómetro, que es uno de los equipos más sencillos dentro de las distintas técnicas instrumentales, yo diría que es uno de los más simples de usar, lo primero que hay que hacer es encender, obviamente, la parte eléctrica del equipo, que suelen tener perillas que están en la parte de atrás o al costado. Una vez que está encendido esto, el paso siguiente es seleccionar, ya sea manualmente, porque también en eso varían los equipos. Hay equipos que son completamente automáticos, entonces desde el software uno selecciona todos los parámetros, y hay otros que son más digitales, digamos, que se tienen que ir controlando desde el aparato, desde el espectrofotómetro en sí. Entonces, se selecciona por uno u otro método la lámpara con la cual se va a trabajar en función de la zona del espectro que vayamos a usar, sea ultravioleta o sea visible.
Lo recomendable es que las lámparas se enciendan siempre unos 5 minutos aproximadamente antes de comenzar a hacer las mediciones, de manera tal de que queden completamente estabilizadas desde el punto de vista térmico, digamos, que estén calientes para poder producir la emisión adecuada. Luego de haber encendido la lámpara, se selecciona las longitudes de onda con las cuales se quieran trabajar. En el caso de este espectrofotómetro, que es digital, se va subiendo o bajando para seleccionar la longitud de onda a la que se vaya a trabajar. También ustedes van a ver que tienen siempre la perilla de... Profe, sí. en este caso está seleccionando una sola longitud de onda o un rango. En este ejemplo para, que le estoy dando, determinar concentración, digamos, no para identificar. Ahora en esta imagen que les capturé acá, estoy definiendo ya una longitud de onda en particular. Pero si yo quiero trabajar en la primera parte, que es hacer el barrido espectral, eso se define también con la función, entonces yo pongo, digamos, que vaya, qué sé yo, de 190 a 300 nanómetros, se define también. Acá en esta imagen es porque justo seleccioné una única longitud de onda. En este caso es para determinar. Claro, en este caso sería para hacer la curva de calibración o para determinar la concentración de una determinada muestra. Ahora más adelante yo les sigo explicando paso a paso eso. Ahora más que todo les quiero mostrar cómo es el equipo y los pasos a seguir si ustedes tuvieran que usar un espectrofotómetro. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, ustedes ahí pueden seleccionar también desde la perilla el modo. Esto puede ser desde ahí, desde el modo, o hay otros equipos donde directamente tienen, que son un poquito más viejos, que tienen como una ruedita donde uno va girando y va seleccionando si quiere trabajar en absorbancia o en porcentaje de transmitancia. O sea, esto es cómo voy a obtener el resultado, digamos, de esa medición. El paso siguiente tiene que ver con la zona. Y hay una cuestión, esperen que vuelva acá atrás, que me olvidé una cuestión. También es importante en algunos equipos por ahí, los que son más viejitos, se puede seleccionar también en qué zona, digamos, o el monocromador tendría que estar trabajando. O sea, los equipos más automáticos automáticamente seleccionan, digamos, el rango correspondiente. Pero hay equipos más viejos, como el que teníamos en el laboratorio, que necesitamos definir el rango del filtro o del monocromador, que también se hace desde una perilla. Luego vamos a la zona del portamuestras, que como ustedes ven, estos espectrofotómetros tienen como una tapa, en realidad es una tapa, y dentro de esta zona tenemos un carril donde se van a ir colocando, en general son para 4 portamuestras. Siempre se suele poner en el primer espacio, digamos, la referencia, y en los otros son las distintas muestras que querramos analizar. Cuando está abierta la puerta del compartimento, digamos, de las muestras, en esta zona que les estoy marcando, hay como una especie de obturador, que en realidad es una rejilla metálica, que cuando está, digamos, abierto el compartimento, esta rejilla está completamente baja, y es en ese momento donde no deberíamos tener ningún tipo de radiación que estuviese siendo emitida. Entonces es ahí donde se define que la transmitancia sea del 0%. Esto se define ya sea en forma automática o desde una perilla manual. Luego tenemos entonces lo que se suele hacer en primera instancia es medir la referencia. O sea, cuando hablamos de referencia, como ustedes lo deben haber visto muy bien ayer en el teórico, siempre hay que calibrar, digamos, a los equipos con respecto a un blanco o la referencia, que es el solvente con el cual se han preparado las muestras. Entonces, en esa primera cubeta se pone el solvente puro. Ese solvente se selecciona de manera tal que sea completamente transparente en la zona del espectro que estemos trabajando. ¿Qué quiere decir que sea completamente transparente? Que no absorba. O sea que nos tenemos que asegurar que cuando el haz incide sobre la referencia,
tenemos el 100% de transmitancia o el 0 de absorbancia. Esto también se va a fijar, digamos, con este botón, es como que forzamos al equipo a que tome que ese valor de referencia es el 100% de transmitancia. Vieron que yo les comentaba que teníamos en la zona del portamuestras un carrito que va teniendo distintas posiciones. Ese carrito se va manejando desde esta perilla que ustedes ven, se va sacando, digamos, para atrás, entonces ese carril va haciendo que las muestras que tenemos, las 4 muestras que tenemos en los compartimentos, vayan siendo incididas por el haz. Bien, entonces, se va corriendo este carril y vamos a medir en primera instancia la referencia, que es lo que le comenté anteriormente, y luego vamos midiendo la absorbancia o el porcentaje de transmitancia, según lo que hayamos definido, para cada una de las muestras. Bien, hasta acá llegamos con mostrándole, digamos, con estas imágenes cómo funciona un espectrofotómetro, básicamente cómo lo tendrían que ustedes manipular. ¿Queda alguna duda de esta parte de funcionamiento? Bien. Si no quedan dudas, pasamos a un videíto que les he seleccionado, en el cual se hace la primera parte del estudio cuando nosotros queremos analizar una muestra por espectroscopía ultravioleta visible, que tiene que ver con la determinación del espectro de absorción de la molécula para poder seleccionar la longitud de máxima absorbancia y luego con esa longitud de máxima absorbancia poder trabajar para determinar las curvas de calibración. Activamente una molécula. El primer paso para un análisis es determinar el espectro de absorción del analito de interés. En nuestro caso se lo realizará para 3 moléculas: cafeína, paracetamol y amoxicilina. En la opción Scan del espectrofotómetro UV-Vis se programa el rango de longitud de onda deseado, la velocidad de toma de datos y se escoge la opción absorbancia. Para realizar un análisis es necesario primero correr un blanco para encerrar el equipo y corregir el efecto del solvente en el ensayo. La celda o cubeta donde se coloca la muestra debe ser manipulada cuidadosamente con guantes para evitar dañarla. Si se regara líquido sobre las paredes, se lo secará con papel absorbente, y antes de colocarla en el equipo se la tapará para evitar que cambie la concentración de la solución debido a la evaporación del líquido. Luego de que el equipo ha sido encerado, se procede a colocar cada una de las muestras para obtener su espectro de absorción. La primera molécula a analizar es la cafeína. Se lava la cubeta, se la homogeniza y se coloca la muestra. Este proceso es importante para evitar la contaminación de la muestra con el líquido que se encontraba antes. Luego se identifica la muestra y se obtiene el espectro de absorción. Para las otras moléculas paracetamol y amoxicilina, el procedimiento es el mismo. El espectro de absorción indica en qué región del espectro UV-Vis una molécula es capaz de absorber energía y se expresa en unidades de absorbancia en función de la longitud de onda. De acuerdo a la ley de Lambert-Beer, la absorbancia depende de 2 aspectos. El primero es la concentración de la muestra. Mientras más concentrada esté una muestra, más alto será el pico. Y el segundo es la estructura de la molécula. Una molécula puede tener una estructura que le permita absorber mayor energía que otra, y esto hará que el pico sea más alto. Las moléculas que pueden realizar el proceso de absorción son las que tienen grupos funcionales denominados cromóforos y auxócromos. Los cromóforos son los grupos específicos que permiten la absorción de energía y tienen en su estructura dobles enlaces, triples enlaces, anillos bencénicos o el grupo carbonilo. En cambio, los grupos auxócromos por sí solos no permiten la absorción de energía, pero ayudan a los cromóforos a que sí lo hagan. Dentro de esta categoría están los ácidos carboxílicos, los alcoholes y las aminas.
Si una molécula tiene en su estructura estos grupos, el espectro mostrará uno o varios picos a una longitud de onda determinada. En nuestro caso, la cafeína tiene un solo pico con una longitud de onda más. Esperen un cachito que se cortó. A ver si, porque faltaba un pedacito. La cafeína, su máximo de absorción está a una longitud de onda de 242 nanómetros. Y por último, el espectro de absorción de la amoxicilina tiene dos picos, uno de 220 nanómetros y el otro de 270 nanómetros. Es decir, cada molécula tiene un espectro de absorción único y por esta razón el espectro sirve para identificar una molécula y por ende para realizar un análisis cuantitativo. Chicos, nos volvemos a conectar porque me dice que queda menos de un minuto. Nos conectamos al mismo link.